para que tú veas. Todo mi equipo es medio anárquico. Es que fue muy gracioso porque cuando yo le dije a la Sole, ¿te alcanza con media hora? Me dijo, no, es mucho media hora. Y ahora todos los programas está, ay, es que me faltó decir esto, me faltó lo... Y uno no se da cuenta de lo entretenida que se vuelve una conversación. Querido, Alfredo Laverne nace en Valparaíso en 1951. Es un poeta y escritor conocido en el campo de la poesía y radicado en Canadá en 1976. Aquí voy a leer esta parte de la biografía que me parece importante señalar. A sus 20 años de edad e inmerso en el intenso ámbito político del país, comienza a interesarse por la justicia social y se desempeña como dirigente sindical del sector automotor. Esto lo obliga a exiliarse en Canadá en el año 1976. Sin embargo, desde ahí seguiría luchando contra las dictaduras que en ese momento dominaban Latinoamérica. En Canadá continúa estudiando y termina insertándose en el círculo literario de la ciudad de Quebec, junto a muchos escritores latinos presentes ahí, donde su carrera mediaría y dispararía, dando como resultado un total de 12 libros publicados, algunos en más de un idioma. Finalmente, Alfredo Laverne vuelve a Chile en el año 2005 y ocupa el cargo de director de la Sociedad de Escritores de Chile entre el 2012 al 2014. Tengo un comentario que manda Jorge Echeverry. Saludos al perro, dice. Gran amigo el escritor Jorge Echeverry, gran poeta. Querido, cuéntanos un poquito de ti, de dónde nace esta vocación por el servicio social, por el hecho de luchar, por meterte a un sindicato, porque una cosa es ser parte del sindicato y otra cosa es ser dirigente del sindicato. Buenos días, buen café. Y bueno, el interés social comienza con el esfuerzo personal de la toma de conciencia del, del individuo. Hay que tomar conciencia, ubicarse, saber dónde está, el por qué, y mirar dialécticamente lo que es la vida y el futuro. Bueno, yo vengo de Valparaíso, que es un puerto lleno de contradicciones sociales y que invitan y te incentivan para luchar por los cambios y salir de esa realidad tan pesada que en aquellos tiempos tenía Valparaíso a nivel de faltas de trabajo, de pobreza y una realidad social, como decía, muy pesada, en que las diferencias sociales marcan. Y yo creo que son esas diferencias sociales las que personalmente me incentivaron a profundizar en lo que es la lucha social que, como decía desde un comienzo, que es una toma de conciencia personal que lo invita a una lucha colectiva por los cambios. Querido, cuéntame un poco para entrar en el contexto, porque el Chile de ahora no es el Chile de esa época. Cuéntanos, porque igual hemos cambiado, es un Chile diferente. Cuéntanos un poco cómo era en ese tiempo la realidad socioeconómica del país. Cuéntanos un poco de eso, para que la gente entienda el por qué nace, porque antes Chile era un país donde estaba mucho más marcada la diferencia social. Sí, bueno, Valparaíso y Chile y Latinoamérica eh, Latinoamérica es un continente colonizado desde el norte de América y desde Europa. Somos un continente colonizado y como continente colonizado se produjeron, no con muchas diferencias, unas realidades sociales durísimas. ¿Ah? Bueno, el Chile de aquellos años era diferente en algunos aspectos sociales, pero sí, nosotros estábamos en una etapa
que era primaria con respecto a lo que nos entregaban los proyectos de desarrollo que venían desde los imperios blancos europeos o norteamericanos. ¿Ah? Entonces, se hablaba de desarrollo en un continente que era realmente explotado más que subdesarrollado, era terriblemente explotado. Nosotros, el campesinado nuestro era no feudal, pero muy cercano al feudalismo. Nuestros chilenos, los criollos, los campesinos, por ejemplo, en aquella época todavía andaban con hojotas. Los niños a pie pelados, y a pie desnudo, en medio del frío. Si el pueblo mismo, pues, si recuerda a Gabriela Mistral, va a acordar el beso de esos piececitos desnudos. Esa era una realidad tremendamente dura. En el sur, los mineros explotados del carbón, que eran trabajos realmente inhumanos, no precarios, inhumanos. Estábamos en un Chile en que yo vengo de la época, viendo eso, de la época del gran progresista que era Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, que fue uno de los primeros con la democracia cristiana que plantearon planes habitacionales. Después de Pedro Aguirre Cerda, que había presentado planes educacionales. Estaba Chile en un desarrollo de lo que era este Chile y esta América inhumana. Era la pobreza era vista a primera vista, con diferencia a hoy que hay una pobreza que está escondida. Invisibilizada, eso es cierto. Invisibilizada. Que existe, pero en ese tiempo, como bien lo menciona Alfredo, por ejemplo, está el poema de la Gabriela Mistral en Piececitos de Niño, era una realidad. De hecho, se veía también, por ejemplo, como las mujeres, nosotros vemos ahora que los abuelitos les tiran miga a las palomas. En ese tiempo tiraban pedacitos de pan para los niños que lo recogían porque estaban muertos de hambre. El trabajo infantil. Y lo que habla Alfredo de los mineros, no existía ningún control, o sea, era ir a morir ahí a la mina, porque te hacías minero y morías por la contaminación, por la seguridad. Si un minero se caía, tú crees que a la empresa le importaba, le ponían una piedra encima y seguían trabajando. Entonces, era un Chile, como bien dice, en progreso. Querido Alfredo, entonces tú hablando de eso, vienes y te metes como dirigente sindical y tienes que irte en el 76. Se viene el año terrible en el que muchos tuvieron que salir literalmente arrancando para no morir, y un Chile que coacciona. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, mira, bueno, hablábamos de la realidad inhumana de aquel Chile de hace 6 décadas, 5 décadas. Un poco antes ya de todas las luchas sociales que produjeron los cambios en nuestra sociedad. Hablaba del carbón en el sur y también quisiera hablar del salitre, del cobre en el norte de Chile. Conocimos Luis Emilio Recabarren, que salió a educar y a organizar a los mineros en el norte. En el centro los partidos políticos tomaban posiciones solidarias con respecto al pueblo y se identificaban el pueblo con aquellos partidos, y se fue desarrollando las luchas sociales y las conquistas que si me atrevo a utilizar la palabra desarrollo, lo que estamos en este nuevo subdesarrollo, una vez que los trabajadores exigen cambio y proponen cambio, el imperio, las multinacionales, la burguesía nacional responde con términos a la democracia. Siempre cuando hay conquistas sociales de la mayoría de los chilenos, de los trabajadores, del pueblo, la derecha reacciona
y su actuar reaccionario les pide a ellos terminar y les ordena a ellos terminar con su verborrea de democracia, esta democracia que fue cortada en 1973 durante el gobierno de Salvador Allende. Bueno, nosotros caímos evidentemente a un golpe de Estado y hubo persecución. Yo era dirigente sindical y uno de los primeros decretos de la dictadura fue que los dirigentes sindicales se presentaran a las comisarías y de las comisarías lo llevaban a distintos lugares de interrogatorio. Y bueno, yo no me presenté como dirigente sindical porque vivía cerca del Estadio Nacional y yo ya al momento de lo que era el golpe de Estado me enteré por cosas del barrio de lo que estaba sucediendo, de lo que se estaba organizando en el Estadio Nacional, que después fue un campo de concentración para dirigentes sindicales y trabajadores chilenos. Por eso salí al exilio. Por esta derecha chilena y sus uniformados que siempre plantean el término de la democracia cuando no responde a sus intereses económicos específicos. Eso es una gran realidad porque en el fondo fue porque no les gustaron los cambios que se estaban realizando y empezó todo esto del complot, del boicot económico, las cosas empezaron a subir, empezó a haber una inestabilidad en el país, y eso siempre ha pasado cuando uno quiere generar un cambio, por lo general, en beneficio o en pro del pueblo, siempre va a haber un grito, y este grito fue terrible en el fondo porque yo creo que tampoco la derecha esperaba que Pinochet se quedara tanto rato, en todo caso. Yo creo que ellos pensaban que iban a poder volver a gobernar ellos a la pinta de ellos. Querido Alfredo, y te vas de Chile y te vas a Canadá, un país con otro idioma. Cuéntanos un poco cómo fue esta inserción cultural en otro país, en otro mundo, porque Canadá es un mundo muy diferente a Chile, sobre todo el Chile de esa época. Sí, la realidad como el exilio, que es una palabra tremendamente dura para, para el individuo, para el humano, porque el exilio es desarraigo, te cortan lo que son tus raíces. Yo me fui a Canadá, salí en aquellos años ayudado y por lo que era la Vicaría de la Solidaridad. Y bueno, llegué a Canadá, específicamente a Quebec, Montreal, que es una sociedad, es una provincia de Canadá que es bilingüe, francesa, inglés, y yo tenía algunas bases de francés por lo que era mi familia y mis estudios. Si bien no escribía, balbuceaba el francés y tenía algunas facilidades para integrarme mayores que otros chilenos que desconocían totalmente el francés. Pero era un cambio, siempre cuando lo veo, porque a mí me gusta llevar a la práctica estas cosas medio intelectuales que nos planteamos. Yo me iba con una niña, con mi compañera y una hija de 1 año y medio, 1 año 4 meses. Yo partí con unos pañales de género y al otro día llegué a Canadá donde habían pañales de papel, desechables. Era un país totalmente diferente al de Chile, que permitió además que esta integración, todas estas diferencias permitieron a mí y a mi compañera que nos pudiéramos reintegrar porque teníamos más tiempo. Nosotros dedicábamos tiempo a pequeñas cosas como eran los alimentos, y estas cosas, los pañales, nos daba tiempo para poder estudiar, para poder mirar, para poder entender la realidad, porque
mi compañera empezó a tener más tiempo, empezó a desarrollarse en una sociedad donde evidentemente yo veía y ella tomó la rienda de lo que era tener más tiempo para ella como mujer. ¿Mm? Qué importante lo que tú señalas de esta gran diferencia del pañal de género al pañal desechable. A lo mejor muchos no lo entenderán, pero algunos que vivieron la experiencia del pañal de género, porque yo me acuerdo que le puse pañales de género a mi hijo mayor un tiempo, al pañal desechable, o sea, era una cantidad de pañales que tenía que cambiarle la guagua, lavar el pañal, ponerlo a secar, y cuando termináis de hacer eso, ya la guagua estaba de nuevo mía. Entonces, era un trabajo de nunca acabar. Y el espacio de tiempo que se le da a la mujer, que acá en Chile eso no existía. La mujer, si trabajaba, tenía más pega de lo que ya hacía. Si la mujer estudiaba, tenía más pega porque tenía todas las obligaciones y no tenía ningún beneficio, ningún alivio, por así decirlo. Y por supuesto, cuando, cuando cuento este ejemplo, el solo ejemplo, los pañales, porque hay muchos, muchos más, fueron oportunidades para la compañera que en esos momentos empezó a tener más tiempo, porque además el cambio del hombre, de uno, su compañero, entre comillas, venía con una educación y una cultura machista latinoamericana, y allá la mujer había dado unos pasos de conquista que eran superiores a lo que había dado y a lo que entregó, lo que llamamos en la época de cambios acá. Yo vengo de la generación cuando no conocíamos la palabra género y el feminismo como tal. Pues, que conocíamos libros, pero estábamos en una discusión en aquellos años, lo que era la emancipación de la mujer. ¿Mm? Nos hablaba, la mujer nos planteaba su feminismo y sus intereses directos. ¿Mm? Bueno, tuvimos que meternos rápidamente, porque la mujer y la compañera, ella evolucionaba en el caso personal, evolucionó rápidamente, entró con más tiempo, tuvo facilidad para estudiar, para desarrollarse personalmente, y todos esos tiempos que nos permitía el nuevo sistema, la mujer la dedicó para su desarrollo personal, para la lectura, para participar en los movimientos sociales que pedían, que estaban luchando en contra de la dictadura. Entonces la mujer chilena en el exterior se integró muy fácil a la actividad política, y muchas de ellas fueron dirigentes del exilio. ¿No? Hay que decirlo también que acá en Chile también fueron protagonistas porque muchas mujeres se desaparecieron sus hijos, sus maridos y quedaron solas. Entonces también hubo un movimiento feminista acá en el sentido de reclamar y de decir que aquí está pasando algo. El otro día Sí. conversábamos con Patricia Chacón y nos contaba un poco de lo que ellas hacían, que se ponían de acuerdo, se juntaban a cierta hora en la plaza y 10 minutos y repartían panfletos y hacían y después desaparecían porque no se podían quedar, corrían el riesgo que las pudieran pillar, todo una actividad, una gran actividad de protagonismo de las mujeres, diciendo aquí pasa algo. Querido Alfredo, después vuelves a Chile. ¿Extrañabas Chile? Sí, uno, personalmente para mí, el retorno, desde mi salida, mi proyecto era retornar a Chile porque, bueno, pese a que yo me integré fácilmente y mejor, con más posibilidades, porque como contaba en un principio, yo algo hablaba francés, entonces me fue fácil eh, entrar encontrar trabajo, estudiar y insertarme en el mundo canadiense francés. ¿No?
pero la verdad es que el regreso a Chile, yo creo que el regreso a Chile fue bastante diferente a lo que yo me... Bueno, yo esperaba que Chile, yo sabía que Chile había cambiado, pero no sabía en los tremendos cambios que había tenido Chile, ¿ah? Porque Chile cambió bastante. Pero yo tuve dos intentos de retorno. Mi primer intento fue en el año 81, 84, una cosa así. Vine por 2, 3 años acá y, o sea, resistí ese Chile de la dictadura 2, 3 años acá y volví a salir a Canadá por razones políticas y por razones económicas, ¿m? Porque los exilios son políticos y son económicos. Oye, querido, y cuando tú vuelves a este Chile, es un Chile totalmente diferente, o sea, no es el mismo Chile al que te fuiste, no es la misma situación. ¿Cómo lo encuentras? Porque obviamente, a pesar de que hemos progresado, no es igual que Canadá. Canadá está como 100 pasos mucho más adelantado que lo que es Chile. Cuéntanos cómo es este retorno, no en el 84, porque sabemos que en esa época todavía se mantenía mucho de la dictadura. En Chile no, estaba en procesos de cambio. Mucha de la gente que vino desde el exilio prefirió volver porque no había trabajo, no había, no es que no hubiera, no había capacidad para poder tener a los retornados. Muchos se devolvieron porque no podían trabajar. Fue muy común eso en esa época. Pero cuando tú vuelves en el 2004, me parece que, ¿cómo encuentras ese Chile? ¿Por qué te quedas? Mira, vuelvo un poco, después de la primera experiencia que tuve de retorno del 81 al 84, me dediqué a fortalecer lo que eran mis estudios y planifiqué un retorno más seguro ya con 50 años. Cuando retorno, retorné un día que era un día de enseñanza. Yo, yo sabía ya que Chile había ciertos progresos, habían una transición hacia la democracia que duró muchos años, esta transición, ¿m? Pero llegué un día de lluvia, sí, es como estos temporales que hubieron este mes acá, en este, ¿cómo se llama? En este Chile. Y bueno, mira, llegué a Pudahuel, atravesando el Mapocho, se había desbordado. Era un día de catástrofe para ese Chile que hablaban, que se vendía como un país con un súper avance. No, yo llegué con problemas para atravesar el Mapocho, yo llegué a donde vivo actualmente, a Ñuñoa, y el primer día supe de que ya habían fallas en lo que era la construcción urbanista y el conocimiento y el respeto a la naturaleza. No había ese progreso. Eh, Había una catástrofe, el Mapocho desbordado, donde vivo acá en Ñuñoa, grandes ríos corriendo por las calles. Eh, pero poco a poco, como ya venía preparado por el primer intento, me fui integrando. Me costó mucho integrar. Yo creo que para mí reintegrarme a Chile fue más difícil que integrarme a la realidad del Canadá. Para mí fue más, porque Chile es un país que no es un país de acogida. ¿Mm? Uno llega y uno entra a la vida como individuo y muy solo a luchar. ¿Mm? A luchar porque yo conocí la experiencia de muchos compañeros y amigos que fracasaron en sus intentos y o no les gustó Chile, simplemente retornaron a sus países de acogida. ¿Mm? Pero yo logré a nivel literario, integré a la Sociedad de Escritores de Chile, en lo que fue el gran apoyo que yo tuve o que tuvimos los exiliados o los expatriados
a nivel de la profesión que tenemos nosotros de escribir. La Sociedad de Se Escritores de podría Chile decir nos que acogió. se puede decir que en la sociedad de escritores también encontraste la comprensión necesaria, porque muchos escritores venían del exilio. Jorge Calvo, por ejemplo. Había muchos que estaban en la misma posición, que venían llegando desde fuera, y con otras perspectivas también de un mundo diferente, una realidad tan distinta, y reintegrarse a un país que en el fondo están porque aman, yo creo, a este país. Yo creo que a ustedes extrañan la patria, por eso se devuelven. Algunos incluso, conversaba el otro día con Margarita, que decía, la mitad de mi vida está en Francia y la otra mitad está acá, pero ya tengo los hijos, los nietos, y se realizan familias, o sea, se vuelve una distancia, un límite, pero igual vuelven a Chile, igual quieren estar acá en Chile. ¿Cómo fue el proceso en la Sociedad de Escritores de Chile? ¿Cómo fue el trabajo de dirigente ahora acá en Chile con esta SECH? ¿Cómo funciona la SECH? Cuéntanos un poco de eso, porque hay gente que nos ve que no conoce la Sociedad de Escritores de Chile. Bueno, la Sociedad de Escritores de Chile tiene una larga historia de organización y de apoyo a los escritores. Yo retorné a Chile y comencé a asistir a los eventos de la Sociedad de Escritores de Chile, a conocer lo que era la literatura y la poesía, que eran mis intereses específicos en la Sociedad de Escritores de Chile. Pero yo venía con una base. Yo había leído, por ejemplo, la misma Sociedad de Escritores de Chile me había contactado y enviado libros acerca de lo que eran las escritoras. Había, recuerdo, Teresa Calderón, Carmen Berenguer. Había una efervescencia de la literatura de la mujer femenina, de género, que era diferente. Estaba en aquel momento Reinaldo La Cámara como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, y a quien conocía ahí en el edificio, en la Casa del Escritor, y me invitó a participar y a cooperar en un evento internacional que estaba organizando la SECH, en que venían escritores de todas partes del mundo, y a los 4 meses que estaba me invitaron a poder a cooperar en la organización del evento mismo. Y compartí con Cecilia Palma, con otros escritores, a organizar este evento como apoyo orgánico, y así me fui integrando y entregando en agradecimiento lo que me había dado la Sociedad de Escritores de Chile también, que me había vinculado cuando yo estaba en el exterior, porque hablamos de Jorge Echeverri, siempre he tenido contacto con los escritores, primero a partir de la Sociedad de Escritores de Chile y después personalmente, porque uno logra tener contactos personales. Y la Sociedad de Escritores de Chile, participé como director durante 2 o 4 años, en lo cual traté de entregar mi aporte. Y que la Sociedad de Escritores de Chile es una organización llena de contradicciones, de diferencias, pero que en su riqueza democrática, permiten eventos y actividades literarias que son enriquecedores para el escritor y para los escritores mismos. Eso es súper importante, o sea, la Sociedad de Escritores de Chile usted ve de todos los colores, no hay mucha diferencia, y se habla mucho del desarrollo cultural, y hay mucha actividad en la Sociedad de Escritores de Chile, incluso ahora que están haciendo talleres, una universidad abierta, como dice David Evia,
Está el refugio, donde nos atiende sumamente bien la Santa Patrona. Ahí hay un saludo grandote a la Antonia, con sus atenciones, con sus ricas comidas, con ese café tan bueno que tiene la Antonia, te revive. Hemos pasado un poco de tu historia personal, de tu historia del exilio, de tu dirigencia en la Sociedad de Escritores de Chile, hemos conversado más o menos de lo que es la SED. Me gustaría ahora que conversáramos un poco de tu obra. ¿Cómo ha sido tu proceso de publicación, querido Alfredo? Bueno, yo publiqué, me autopubliqué en Chile. Tengo un libro que se llama Desde el suelo, que fue un libro sin editorial. Acá en Chile publiqué, fueron 200 o 300 libros. No tenían editorial porque fue en la época de la dictadura, por ahí por el 82, 83, en que teníamos que pedir autorización para publicar a la dictadura. Y habían, la DICOEC creo que se llamaba, un organismo que entregaba la autorización para publicar. Yo me salté ese evento y mi primer libro acá en Chile, y La Primavera Piedra, que se llaman, eran 2 cuadernos publicados o autopublicados, repito, que no tenían editorial, eran cuadernos en que nos repartíamos entre los escritores. Bueno, allá en Canadá fue más fácil porque logré publicar 11 o 12 libros con el apoyo económico del Consejo de Arte y un editor. Yo tuve la suerte de encontrar a André Goulet, que era el editor de Orfeo, que me facilitó en ese mundo a publicar mis 3 primeros libros allá en Montreal, Quebec, en castellano. Después sacamos 6 o 7 libros que eran bilingües, francés, español, y que me abrieron las puertas para poder compartir con mis pares canadienses y los chilenos exiliados. Bueno, era una editorial como soñamos en Chile, son editoriales que van a buscar fondos al Consejo de Arte, al mundo de los mecenas o a las empresas a buscar, y que los escritores nos publicaban sin costo. ¿Ah? De esas editoriales que en el fondo son ideales, como tú lo dices. Querido, ¿y cómo fue el proceso de traducción? Porque igual el francés es el idioma de la poesía. Y quiero hacer hincapié en esto. ¿Es compleja la traducción del español al francés en este caso? Sí, la traducción es compleja. Sí, hay muchas teorías. En el caso personal, yo muchas veces el trabajo de traducir al francés, yo tuve la oportunidad, Sylvie Perron, que era una profesora de literatura, trabajé con ella personalmente en las traducciones, y para mí las traducciones fueron un aporte, porque cuando estás trabajando con un buen traductor, vas conversando el verso, la prosa, todo de a poco, y a veces volvía hacia el castellano a hacer algunas correcciones. Para mí fue un aporte, porque nunca entregué, tengo algunas cosas que me hicieron traducciones por derecho individual, lo tomaron o hicieron traducciones, pero las traducciones oficiales que tengo siempre fueron compartidas con el trabajador de la traducción, y fueron para mí un aporte. Ahora, tengo quejas con respecto a algunas traducciones, pero son quejas porque son lecturas diferentes que puede hacer el traductor, o el cambio de idioma que pueden haber. Hay palabras que son muy difíciles de traducirlas. Me acuerdo una vez que tenía una cosa que hablaba del pueblo, de nuestro pueblo autóctono originario,
un poema en el exterior y que había puesto un verso que decía trunco, tronco, truena. Y hacer la traducción de trunco, tronco, truena al francés era tremendamente difícil porque yo quería dar el dolor. En ese momento era lo pesado, el esfuerzo, por ejemplo, porque estaba dedicado en ese momento al pueblo, aquel cacique que llevó en su espalda un árbol durante día y noche para ser Lo elegido cuelgamos. cacique, claro. Y trunco, tronco, truena llevaba un sonido, etcétera. Nos costó mucho llegar a eso, pero con trabajo se puede hacer porque la palabra es unificatoria. ¿Ah? Es unificatoria, no creo que haya... soy admirador de Huidobro, ¿ah? En que decía de que un poema es un poema cuando es fácil hacer traducción, traducido. ¿Ah? No creo que sea tan así, pero en mi caso, como yo trabajé con el traductor, me fue así, pero es muy difícil. El trabajo de traductor, por ejemplo, sí que yo he hecho traducciones del francés al castellano o al español, como se dice internacionalmente, pero no podría ser del español al francés. Es demasiado, demasiado la exigencia. ¿Mm? Demasiado. Son Es que es muy durísimos. complejo porque además en poesía la palabra tiene cierta sonoridad. Entonces, al traducirla al otro idioma, también la palabra tiene que mantener un ritmo. Entonces, es un tema bastante complejo, sobre todo en poesía. Yo recuerdo que me pasó mucho en eso cuando estuve traduciendo un texto y tuve que eliminar varios poemas porque habían cosas que para nosotros eran una cosa y para el inglés es otra cosa. Entonces no se podían compatibilizar. Es un tema de traducción. Hasta peleamos, me acuerdo, en ese tiempo cuando estábamos haciendo la traducción. Después nos reconciliamos y volvimos a ser amigos para terminar el trabajo, pero te digo, es complejísimo. Y es muy cierto lo que tú dices, el poeta cuando está traduciendo tiene que trabajar con el traductor, porque si no se pierde la poesía. Y esa cosa es importante, es súper compleja. Querido Alfredo, me encantaría ahora, ya hemos conversado un poco de tu obra, hemos conversado de tus primeras publicaciones acá en Chile, de lo diferente que funciona Canadá en cuanto a la publicación del libro. Me gustaría ahora que nos compartieras un poco de tu poesía. Voy a leer, aquí tengo unos textos que voy a leer mis tres poemas que tengo aquí. Uno dedicado a Teresa Calderón. Se llama Espacios y Voces. Todo comienza con palabras y finito es el canto de las heces. En esta taza de café y en calles sin o con juramentos. En la estación oculta o la descubierta para el arte. Siempre viene el verbo en arquitectura a señalar objetos y con distancias sociales el lenguaje en la construcción de la memoria. En el nombre del momento, los ilegítimos de la naturaleza, en el autor de datos hostiles, en las víctimas del oropel, en la esquela oculta por el tablero. Fuera de casa, se aferra el significado a océano, pasaporte, expresión, tacto, garganta o a término en el papel. No descansan estos rasgos en el sentido cerrado de la materia y en su vistazo nos renueva la palabra. Lo que nos espera siempre es un vocablo. Nocturno en Isla de Maipo. Es otoño y se fue la luz. Ese claro que entibia las rodillas, ilumina las ramas desnudas de los álamos y los frutos rojos del siempre verde peumo. La humedad brilla en las piedras, en el pasto humea la estación, en los vidrios se dibujan nubes
Se prepara la escarcha del mañana y los animales se esconden en un techo. Me acuesto con un hombre como mástil. Piso en frío la profunda soledad y estas hojas se deshojan. Estamos solos a la hora de soñar. Día del hombro cantor. Este es mi cuerpo, lleva todo, un poco de nada y tanto si pienso. Lo cargo primero estos ojos. Están ciegos como el principio porque de allá venía y no más tarde acuesta el instinto. El tiempo ha sido siempre pasajero para él. Cabeza, tronco, extremidades. Como estructura soporta cambios y es capaz de sostenerse en la palabra. Todos los cuerpos sufren revoluciones, los sin saber por qué, los con fe sin, no por vista, y los en sus muchas muertes. Este es un cuerpo, y su responsable consciente siempre dudan. Esos serían los tres primeros que te regalo. Gracias, me encanta la poesía y me encanta la fuerza de tu poesía. A mí algo que me llamó la atención siempre fue, porque yo te había leído antes de conocerte, entonces me llamó mucho la atención y cuando me acerqué a ti y me hablaste y fuiste tan afable, me encantó, o sea, esa proximidad que tú tienes con la gente, me encanta y eres un hombre además que siempre está compartiendo su talento con nosotros. Querido Alfredo, ¿cuál sería tu mensaje para toda la semilla que tenemos plantada en este Chile, para todos los artistas futuros, para todo lo que viene, para todos estos cabros chicos que están en el colegio, a estos cabros que están en la universidad, para todas estas nuevas generaciones? ¿Cuál sería tu consejo desde tu punto de vista actual de vida? Yo creo que mi primer consejo sería por lo que comenzaste tú con tu pregunta y con aquella respuesta. Yo creo que el ser humano tiene que tomar conciencia de su geografía y de su conciencia. Creo que es muy importante saber que el mundo funciona con intereses personales, intereses sociales que repercuten en las diferencias sociales que hay en el país. Yo creo que lo primero es, el primer consejo es buscar, indagar qué somos, dónde estamos y cuál es el rol que tenemos que jugar en esta sociedad, porque en la sociedad tenemos que jugar un rol y no pasar como, no ser un simple carpintero, un simple dentista, un simple ingeniero, un simple escritor. Yo creo que lo que tenemos que buscar es ser un gran escritor, un gran profesional, un gran trabajador, una gran mujer, un gran hombre, y estar en los cambios y saber qué significa ser un gran hombre, qué significa ser una mujer, una gran mujer, un profesional, y para eso hay una respuesta individual y hay un colectivo donde uno puede y tiene que integrarse a estos cambios, integrarse a los cambios, saber dónde está pisando, saber dónde va a volar, dónde se va a recrear y dónde va a construir una silla o va a construir un poema. Uno tiene que saber de que hay intereses de sectores que te están limitando y qué mejor que indagar y saber cómo participar para poder tener estos logros. Y en el caso personal de los escritores, lo que decimos muchos escritores, lo más importante es leer y no limitarse a ciertos cánones o no limitarse a lo que nos, como no limitarse a las noticias que nos entrega la televisión. Hay que indagar. Uno, el ser humano, tiene que crecer. Yo siempre digo por ahí que desde niño uno lamentablemente no sabe, porque uno nace con un pequeño cuerpo y una cabeza que en su inicio pesa más que el cuerpo. El cuerpo crece
El cuerpo crece y la cabeza un poco más lenta. No, la labor nuestra es siempre más que el cuerpo, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la toma de conciencia de lo que somos. Si ya sabemos que, que hay diferencia, hay que ubicarse por los intereses. La gente de derecha lucha por sus intereses. Ellos y luchan por sus intereses, los defienden y nos atacan. Nosotros tenemos que, antes que atacar, tenemos que saber cuáles son nuestros intereses. Los intereses de los jóvenes es muy difícil a descubrirlo, pero se puede. ¿Cómo se puede llegar a escribir? ¿Cómo se puede llegar a hacer una buena silla? ¿O se puede llegar a ser un buen mecánico? ¿Mm? Con Es muy conciencia. cierto, uno tiene que descubrir los intereses y siempre dudar. Uno siempre tiene que buscar la verdad porque ahora es mucho más fácil que antes. Antes era súper complejo, antes no existía la internet, uno tenía que ir a la biblioteca a investigar y buscar, me acuerdo en esos tarjeteros grandes que buscaba el nombre del autor o por el Es muy bueno el saber antes de opinar, porque he visto de repente muchos comentarios de gente jóvenes son culturalmente bajos, intelectualmente horribles, que no se adecúan a a la realidad histórica. Y eso está mal, o sea, tenemos que ubicarnos y entender cuál es el interés de cada uno, dónde estamos, para dónde vamos, de qué lado somos, etcétera, etcétera. Hay que entender que tenemos que progresar, pero para progresar tenemos que conocernos. Y para conocernos tenemos que activar esta cosita que está aquí abajo, que no solo sirve para peinarse, también hay unas neuronas aquí, hay que hacerlas funcionar. No todo se googlea, hay cosas que uno tiene que aprender, que leer, hay cosas que tienen que empezar a funcionar, sobre todo en los jóvenes. Querido Alfredo, se nos ha pasado este rato volando y me gustaría ya para cerrar, me gustaría si nos pudieras leer otros poemas. ¿Es posible? ¿Es Sí, factible? sí, mira, voy a leer aquí, estuve viendo algo que, lo último que estoy publicando un poquitito. Yo voy a leer Caminata por Amasia, porque los zapatos no son fragmentos, partículas ni sujetos, y tampoco conceptos. En su todo, en par, son bellos objetos de inflexiones para este cuerpo bípedo. Yo tengo eso de querer los pies, algunos masajes, 2 pedicures, mucho de cuidar y calzarlos. Amo cómo me transportan, su retromoción y representación. Así justifico esta aventura de abrigo con suela y compra de coloridos calcetines. Hoy recuerdo viejos mocasines, las jóvenes zapatillas de gimnasia, ilustro, saco brillo, descanso, rimo en invierno con botines. Mis zapatos, uñas y dedos gordotes no tienen contenido. Repito, me reposo por comodidad y protección en esta caminata por la estatura de seres que se miden de pie a pie. Ese sería uno que te quería leer. Te voy a leer un segundo de mis inéditos. Escriturario. Por el derecho a tener de musa la galaxia Andrómeda, porque de todas maneras nos tendrá, caeremos a su elíptica atracción y terminaremos como parte del otro núcleo galáctico o de ese abierto agujero negro. Se puede ver a simple vista, escribe, nuestras estrellas se sumarán a sus astros jóvenes, estos planetas, a la espiral mayor de la Vía Láctea, que la Vía Láctea. Pese a la actual campaña de insidia, maldad, que fue eso esta derecha con uniformados, y el precio de las papas, esta vez, para acercarse al final del poema y no perjudicar su carrera en este espacio controlado, el satélite artificial pide perdón a alguien, editores y compiladores. Eso sería lo que te quería leer
son mis inéditos. Querido Alfredo, ¿y qué se nos viene? ¿Algo viene? ¿Alguna publicación? Mira, la verdad es que hace 10 años o 12 años que no publico, pero en estos momentos, porque soy una persona que trabaja específicamente todos los días, leo todos los días, escribo todos los días, corrijo. ¿Mm? Tengo una buena cantidad de poemas que me están exigiendo un trabajo terrible de buscar estos poemas, de ir a estos 11, 12 años de poemas inéditos que quiero juntarlo y publicarlo. ¿Mm? Tengo amigos y dos editoriales que me han pedido textos para publicar, pero choco en lo primero. Hablábamos de la diferencia de las editoriales en Canadá y acá. Acá una editorial significa invertir 2 millones de pesos. ¿Mm? Y es mucho dinero. ¿Mm? Es mucho dinero. Entonces estoy trabajando este libro sin saber si lo voy a publicar. ¿Mm? Pero seleccionando, trabajando, corrigiendo. Tengo en este momento 700 poemas en que los tiro para allá, no sé, estoy jugando con ellos y compartiéndolos en lectura, en recitales, en entrevistas. Pero ya saldrá. A lo mejor voy a dejar de hacer poemas y voy a inventar o voy a soñar que existe una editorial que me puede publicar sin estos altos costos, porque los costos son terribles. En estos momentos tenemos las editoriales, la mayoría, porque hablo de las editoriales en general, porque no hay editoriales que invitan a los escritores en Chile, a ciertos escritores sí, porque tienen una capacidad de responder al mercado. Yo no soy uno de los escritores que responden al alimento del mercado, pero a lo mejor voy a inventar en mi cabeza una editorial que no me pida 2 millones ni 1 millón y voy a imaginarme que publico, porque la verdad es que uno recibe la gana de publicar, ¿no? Después del trabajo, porque si ¿cómo se llama? Alguien hablaba de los carpinteros que construyen una silla, ellos quieren ver que se utiliza esa silla, ¿no? Y ver que se sienta o que la admiren. En poesía tenemos eso, pero si no, me voy a imaginar que una editorial, voy a imaginar que la publico y voy a continuar leyendo nomás, tranquilamente. Ya tengo 13, 14 libros, son pequeños árboles para este jardín de la esperanza. Qué bonitas palabras ya para cerrar, querido Alfredo, el jardín de la esperanza. Un abrazo, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana, este desayuno, este cafecito. Y quiero decirle a todos los amigos escritores que es cierto, para todos nos pasa lo mismo, tenemos el mismo problema para las publicaciones, los costos. Así que no se preocupen, tenemos que tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Ya vendrán alguien que se preocupe más de los legados culturales que tenemos, que eso es importante porque esto que él escribe, que yo escribo, que todos hacemos, es un legado de la cultura. Es una muestra de lo que nosotros somos ahora y lo que van a ver nuestras generaciones futuras. Un abrazo, Alfredo, un abrazo a todos los amigos que nos están viendo y nos vamos a despedir con música. Vamos a dejar a nuestro amigo Chino Vergara para despedirnos. Que tengan un excelente día y disfruten este día martes. Muchas gracias. Gracias a ti, querido. Cuando el sol volvió del infierno,
su luz cegó a los enfermos. ¿Quién quedó en ese gobierno? Sentenció lo bello y lo bueno. Mientras tanto, quien buscó la paz no encontró lugar. Le ha llovido como nunca y no puede sembrar. Y los ojos centenarios ven que la humanidad, amparada en la pereza, ya no puede gritar libertad, 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 libertad. El temor y los que crecieron con el sol secando cerebros cerraron sus ojos morenos para ver su sol verdadero. El fuego que se encontró ahí despertó el mal, ese mal tan solidario del que la debe hablar. Con las manos empuñadas van a sembrar verdad. Y aunque el sol seque los labios, igual gritarán libertad, 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 libertad. Cuando el frío se encontró al sol, hubo tempestad. Cuando el sol se vio apuntado, se quiso ocultar. Y rodeado de hombres verdes y de su capital, apaciguó a sus enfermos en cadena nacional. Todo está bien, todo está bien.